Padre, reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra tendencia al mal, y por eso vamos a ti en oración. Tú eres nuestro Padre que estás en los cielos. Tú eres nuestro Padre altísimo, nuestro Padre todopoderoso, el Dios del universo, el que sostiene todo, en el que subsiste todo. Y a ti vamos en oración de parte de nuestro Señor Jesucristo, rogando tu favor para este tiempo, rogando tu favor para que nuestros corazones se inclinen ante tu palabra y no ante el mundo. Quita toda suciedad en el día de hoy, Señor. Rogamos que uses este tiempo de estudio bíblico como un calentamiento espiritual para llegar al momento cumbre, el momento de la adoración a ti, Señor, con nuestros corazones, Señor, purificados por tu palabra, calentados por ti, elevados por ti. Señor, en Cristo te rogamos que nos separes en este día un poco de esta tierra y nos acerque al cielo glorioso, a los cielos y tierra nueva, a donde hay total justicia y gozo, y no habrá más llanto, no habrá más dolor ni más pecado. A ti sea la gloria, Señor. Rogamos que así sea en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a recordar brevemente, sin querer hacer un examen, ni mucho menos, pero vamos a recordar brevemente algo de la clase anterior. Vamos a recordar, ¿quién recuerda quién ha establecido y le confiere autoridad a los gobiernos de todo el mundo? ¿Quién es el que le confiere autoridad a todos los gobiernos que hay en el mundo? ¿Quién es ese? A ver, Mari. Dios, que es el supremo Señor, que es el Señor de todo, es quien le ha conferido a todos los gobiernos en el mundo autoridad, ¿verdad? Es Dios quien ha establecido que este mundo esté, vamos a decir, seccionado en naciones y que esas naciones tengan gobiernos o autoridades civiles. Es Dios quien ha establecido eso y es Dios quien le confiere autoridad a esos gobiernos. ¿Alguien recuerda al menos un texto de la Escritura que apoya eso? Esa declaración. Porque yo estoy diciendo muy bien que lo creamos, muy bonito todo, pero si la Biblia no lo enseña, ¿de dónde sacamos eso? ¿Solo Julito sabe eso? ¿Estuviste el domingo pasado aquí? Ah, Julito que no estuvo el domingo pasado aquí. A ver, Julito. Ajá, ese es un buen texto, eso es un buen texto. Pero además de ese, nosotros vimos un texto en la clase que es muy importante. Romanos capítulo 13, hermanos. Romanos capítulo 13. Allí se nos habla de que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Y que en el caso de las autoridades civiles, Dios las pone con cierto poder, ¿verdad? Con el poder de la espada, etcétera. Ahora, ¿quién puede citar los cuatro propósitos por los cuales Dios estableció las autoridades civiles? Dios estableció gobiernos o autoridades civiles, gobiernos en distintas regiones del mundo, con espadas, con ciertos propósitos. Yo no le voy a pedir a una sola persona, no le voy a pedir a una sola persona que me diga los cuatro, pero entre todos, a ver, Anubis, para el bien común del pueblo, el bien público, pudiéramos decir, ¿verdad? O sea, uno de los propósitos por los cuales Dios establece que hayan gobiernos es para bien del pueblo. Bien, y vamos a ver, porque los otros propósitos le van a dar sentido a ese propósito. A ver, Casey. Dios estableció gobiernos en todas las naciones o regiones del mundo para su propia gloria, ¿verdad? Todas las cosas Dios las hace para su propia gloria. Deben glorificarlo a Él, deben honrarlo a Él. A ver, Bernabé, otro propósito. Exacto, para castigar al que hace lo malo, para el castigar al que hace lo malo y en este caso premiar al que hace lo bueno, ¿verdad?
Ajá, ¿qué más? ¿Qué otro propósito? A ver, Aliani, para que se sujeten a él, o sea, los gobiernos o las autoridades civiles, los gobernantes de todas las naciones deberían sujetarse a Dios, porque de Dios viene toda autoridad. Cuando un padre de familia, como por ejemplo, que es una autoridad puesta por Dios en una casa, no se sujeta a Dios, entonces ya su autoridad está limitada y lo más seguro es que va a abusar de esa autoridad, va a hacer un mal uso de esa autoridad. Cuando una autoridad como un maestro, alguien que se le confía, los niños pueden tres familias, dos familias o una sola familia confiarle cierta parte de la educación de sus hijos a un maestro. Pudiera pasar, pudiera ser. Hoy en día nosotros sabemos que no es así, es de una manera distinta. Pero esto que les estoy hablando es algo que sí es lícito hacer. Lo que está pasando hoy en el mundo entero es que las autoridades civiles se han metido en un aspecto, en una área donde ellos no deben meterse, que es en la educación de los hijos. Esos están bajo la autoridad de la familia y no de las autoridades civiles, pero ellos en casi todas las naciones han penetrado la autoridad que no le ha conferido Dios y se han tomado a los hijos nuestros, a los hijos de cada familia y los adoctrinan o le enseñan lo que ellos quieren y los preparan para provecho del gobierno civil, según los intereses que tenga cada gobierno civil. Y eso está muy mal. Realmente deberían ser los padres a quien Dios les dio esos hijos quienes deben procurar tener la educación de sus hijos. Y si en ese ejercicio de autoridad ellos entienden darle sus hijos para cierta materia, vamos a suponer que quieran que sus hijos aprendan química y que aprendan matemática, y ellos no son buenos en química y matemática y le confieren a sus hijos a un maestro por 3 horas al día para que les enseñe matemática y química. Si ese maestro no se somete a la autoridad del padre de familia, pues por línea general va a ser un mal uso de la autoridad que él tiene sobre los hijos, sobre esos niños, porque le entregaron esos niños. Él tiene autoridad sobre esos niños, pero su autoridad, él debe entender que debe ejercitarla siempre en sometimiento a la autoridad mayor, a la autoridad de los padres sobre esos hijos. Si este maestro le dice al padre, a ver, padre, ¿puedo usar la vara con ellos? Y el padre le dice, no, él no puede usar la vara. Él debe usar, diga, diga. Bueno, el Estado, sí. Ahora, ¿qué estamos diciendo con ello? Que siempre hay una autoridad superior y el único que no tiene una autoridad superior o la autoridad final es Dios. Dios es la autoridad final. Toda la autoridad que nos ha sido dada en cualquier asunto en este mundo, si Dios nos da autoridad para algo, siempre nosotros debemos entender que debemos hacerla o ejercitarla a la luz de la autoridad que Dios tiene por encima de nosotros o algunas autoridades que Dios pone por encima de nosotros. Entonces, las autoridades civiles deberían entender que están bajo Dios, deberían sujetarse a Dios. Hay una constitución cubana del año 1940 que comienza a narrarse y a exponerse toda esa constitución diciendo nosotros, los magistrados de esta nación cubana, libre y soberana, bajo Dios. Y tao. Pero ese debería ser, realmente, debería ser la perspectiva de toda nación. Realmente toda nación Dios la estableció para que se sujeten a Él. Si no se sujetan, bueno, un día van a tener que darle cuentas a Él. Hermanos, el juicio está sobre la cabeza
de todos nosotros. De todos nosotros. A Dios gracias porque el juicio sobre todos los que están en Cristo ya vino sobre Cristo. Pero realmente el mundo entero va a tener que darle cuentas a Dios de todo lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, ese es otro propósito, para sujetarse a Él. Y me falta un propósito, pero está implícito en un propósito que ya dijeron. Sí, es para gobernar al pueblo, que es restringir el mal y apoyar el bien. Entonces, para resumir los 4 propósitos por los cuales Dios establece las autoridades civiles, se pueden resumir en esto: para sujetarse a Él, para gobernar al pueblo, para la gloria de Él y para el bien público. Para el bien público. Para esto Dios establece las autoridades civiles. Ahora, ¿qué tipo de poder? Por ahí más o menos, ¿no? Anduvo la clase, ¿no? ¿Qué tipo de poder le ha conferido Dios a las autoridades civiles? A ver, ¿qué tipo de poder le ha conferido Dios a las autoridades civiles? Aparte de estas 3 niñitas, Aniubi, Casey y Alian, ¿y alguien más sabe? Alian. El uso de la espada, y cómo podemos llamar o definir también a la espada. O sea, si no usan una espada, las autoridades civiles no deberían usar más nada que una espada. No pueden usar una escopeta ni una pistola. ¿Qué cosa es el uso de la espada? ¿Qué quiere decir el uso de la espada? A ver, Johan. La fuerza. Pero la fuerza ¿para qué, Daniela? Para matar si fuera necesario. O sea, no es el uso de la vara. El uso de la vara es fuerza, es disciplina, llega a ser, puede ser hasta el punto de castigo físico, pero nunca matar. O sea, por eso un padre que le dé a un niño como si lo fuera a matar, eso es abuso de la autoridad. Eso va en contra de los principios divinos y de la autoridad que Dios le dio a un padre sobre sus hijos. Un padre que le diga, que ponga este tipo de disciplina a sus hijos: no vas a comer en 3 días. Hermanos, eso es un exceso de la autoridad que Dios le ha dado a un padre sobre sus hijos. Un padre puede decir a sus hijos: no vas a estar, no hay más galletica para ti. Porque la galletica es un lujo. Es un premio, quizás pudiéramos decir. Incluso nosotros podemos decirle a nuestros hijos: incluso te la voy a dar porque es rica, pero miren cuán mala es. Así que voy a usarla como disciplina, como vara. Puedes jugar, déjenme no centrarme demasiado en la educación de los hijos y no irme del tema que debe ser enseñado hoy. Entonces, el uso de la espada es el uso del castigo físico hasta el punto de la muerte. O sea, las autoridades civiles pueden declarar o determinar el fin de la vida de una persona, depende de lo que haya hecho esta persona, hasta el punto de decir o declarar pena de muerte. Las autoridades civiles tienen ese derecho, tienen esa autoridad delegada por Dios. Hermano, el uso de la espada no es para espadear. A todos los niños chiquitos les gusta que el papá le haga una espada, ¿verdad, Jan Oreste? ¿Te la hizo papá alguna vez? ¿Nunca te hizo una espada, papá? Papá, malo. Hermanos, a todos, por lo menos de niño, cuando yo era un niño, las películas no eran tanto de ametralladora como de espada, ¿no? Hace 2 o 3 días nada más. Lo que ha pasado, las cosas han cambiado rápido. Entonces, a todos nos gustaba estar en una espada, y la espada para nosotros era para espadear, casi nunca era, incluso no era para herir, pero aquí no estamos hablando de una espada para espadear, estamos hablando, el uso de la espada es para herir, para matar o para herir gravemente. Ese es el uso que Dios le dio a las autoridades civiles.
Incluso la espada es un arma de guerra. Guerra. Y si Dios le ha conferido la autoridad a las autoridades civiles de usar la espada, es porque ellos deben estar listos para la guerra. Eso solo de introducción a lo que vamos a ver hoy. Hoy contestaremos algunas interrogantes que tienen muchos cristianos, sobre todo cristianos de este tiempo, porque cristianos en siglos pasados no tenían ese tipo de dudas, hermanos. No estaban tan dañados o no habían sido dañados por el dispensacionalismo contemporáneo. Pero hay muchos hoy que sí, miren, hay una manera de interpretar la escritura que usan los dispensacionalistas y ya nosotros hemos resaltado aquí. ¿Qué decimos? Aquí está el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento como una revelación más completa del Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Qué dicen los dispensacionalistas? Bueno, que en cada dispensación Dios trató de una manera distinta. Eso dicen los dispensacionalistas, vamos a decir básicamente, dicen esto. No, el Dios del Edén, antes del pecado, trataba de una manera distinta con el hombre, era distinto con el hombre, pero después del pecado es distinto. Pero el Dios de los patriarcas no es igual que el Dios a partir de la ley de Moisés, no es distinto todo hoy. Ahí las cosas cambian, la manera de salvarse cambia, la manera de todo cambia. Y cuando viene Cristo, todo cambia también. Y cuando dicen todo, hermanos, ellos por supuesto se contradicen a sí mismos. Cuando ellos les da la gana que una cosa esté en el Antiguo Testamento y lo quieren defender a capa y espada, la defienden a capa y espada. Pero ellos, lo que en su sistema de teología todo cambia, y entonces ellos dicen, si un mandamiento fue dado aquí en el Antiguo Testamento, tienen que repetirlo en el Nuevo Testamento para que sea un mandamiento. Ellos dicen eso. ¿Y qué están diciendo? ¿Qué están diciendo los dispensacionalistas? Bueno, que todo aquí es nuevo, así que todos tienen que decírmelo otra vez, Dios. Si hay un mandamiento aquí que no se repite aquí, que aquí no lo vemos, aquí hay cuadraditos y hay circulitos, pero no hay triangulitos. Entonces triangulito ya no me interesa. Hermanos, esa es una manera equivocada de interpretar las escrituras. Ahora, ¿por qué es una manera equivocada de interpretar las escrituras? ¿Por qué yo puedo ahora decir, yo tengo la varita mágica de interpretar las escrituras? ¿Por qué su pastor no está equivocado? Y los equivocados son los dispensacionalistas. ¿No se ha preguntado eso? Hermano, la manera correcta de interpretar las escrituras no es la manera de los reformados, o la manera de los antinomianos, o la manera de los nomianos, o la manera de los dispensacionalistas, o la manera de los amilenialistas. No, la manera correcta de interpretar las escrituras es como la escritura interpreta la escritura. Esa es la manera correcta de interpretar las escrituras. ¿Por qué los reformados hemos llegado a la conclusión que esta manera de ver las escrituras es errada? ¿Por qué? Sencillamente porque ¿qué han hecho los reformados? Han dicho, mira, papa, con todo el puré de papa de ustedes, católicos romanos, no queremos saber nada. Vamos a revisar las escrituras para ver todo. Y ahí traían del catolicismo romano cómo interpretar la Biblia. Dicen, no, hasta eso lo vamos a quitar. Ustedes no saben interpretar la Biblia tampoco. Vamos a la Biblia a ver cómo se interpreta a sí misma. Entonces estudiamos como por ejemplo al apóstol Pablo. ¿Cómo Pablo interpretaba la Biblia? Iba al Antiguo Testamento e interpretaba el Antiguo Testamento como si era como mandatorio para hoy. El apóstol Pablo nunca dijo, no, pero como esto yo no se los digo aquí, no tienen que guardarlo. Nunca dijo eso.
Nunca la Biblia se ha interpretado a sí mismo de la manera que los dispensacionalistas lo interpretan. Hermanos, esa es la manera correcta de interpretar las Escrituras, como los apóstoles interpretaban las Escrituras. Como los autores inspirados trataron la Escritura, así debemos tratar nosotros la Escritura. Entonces, hermanos, el Dios de todas las guerras del Antiguo Testamento, porque usted dirá, bueno, ¿y a qué viene todo este asunto del dispensacionalismo y el pastor? Bueno, hermano, porque antes no era un problema, porque los cristianos estaban, en la Reforma sobre todo, estaban bien empapados con el Dios de toda la Biblia. Guerras, ay no, guerras no. Eso es un dispensacionalista contemporáneo, te va a decir, Dios y las guerras, no, si Dios es un Dios de paz. No, porque el Dios del Antiguo Testamento sí le gustaban las guerras, pero el Dios de paz en Cristo, ahora todo eso es nuevo. ¿Cuándo fue que la Escritura te dijo eso? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y eso lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros estamos hoy, a pesar de que gracias a Dios los autores de la confesión nos dieron este capítulo, que para ellos, ustedes van a ver, va a ser apoyado con 1 o 2 versos. Nosotros necesitaríamos tantos versos. No, pastor, dame más Biblia, porque todavía no estoy convencido de eso de las guerras. A ellos les bastaba con 1 o 2 versos, porque hay toda la Biblia para eso. Vamos a poner 1 o 2 versos, que son suficientes. Nosotros hoy en este siglo queremos más versos, pero si hay toda una Biblia allí con apoyo para eso. Pero bueno, por eso es que hay muchas interrogantes el día de hoy por la influencia del dispensacionalismo, por falsas enseñanzas. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos, o se preguntan muchos cristianos hoy, ¿puede un cristiano ser policía? Y por cierto, aquí punto y aparte. Aquí estamos hablando de todos los países menos Cuba, porque el que no brinque es yanqui, ¿entiendes? Aquí si tú no eres primero antidios, que es lo que quiere decir comunista, antidios, no puede ser nada, ¿no? Del gobierno, de las autoridades civiles. Estoy punto y aparte. Pero estoy hablando en una nación donde los gobernantes lo eligen el pueblo, y el pueblo, hermanos, en todas las naciones del mundo, los gobernantes se enseñorean del pueblo. En todas las naciones del mundo, los gobernantes son malos. Sí, lo que sucede es que en todas las naciones del mundo se ha tratado de lograr, en la mayoría de ellas, cuando ha habido guerras justas, en la mayoría de ellas, se ha logrado poner un sistema que el cristianismo ha enseñado, por influencia del cristianismo. Oye, escucha bien, por influencia del cristianismo, el ser humano en muchas naciones ha entendido, los pueblos, las naciones han entendido que el hombre es malo. Por influencia del cristianismo, las naciones han entendido, todo el mundo occidental, influenciado por el cristianismo, ha entendido que el ser humano es malo, no es bueno, como dice el comunismo. Bueno, dice el comunismo. Esto es mentira, esto es verdad. ¿Qué dicen? El cristianismo te enseña que el deseo del corazón del hombre es de continuo al mal. Te enseña que los gobernantes lo que quieren es tener el poder para enseñorearse de los pueblos. Por lo tanto, la mejor manera dentro de lo malo, lo menos malo, ¿qué sería? Lo menos malo sería que el poder
de los gobernantes esté en el pueblo. O sea, el pueblo tenga por lo menos el derecho y el poder de bajar de allí cuando él quiera a los gobernantes. Y que no haya, y se trata en toda nación que es un poquitico menos injusta, para no hablar de justicia, menos injusta, en toda nación, el poder supremo en toda, no lo tienen las autoridades, sino la legislación. O sea, hasta el presidente está por debajo de las leyes. O sea, si el presidente roba, lo coge la ley. Si mata, lo coge la ley. Si mata por beneficio propio. Si manda a matar en pro de la nación, no hay problema, pero si mata en beneficio propio, lo coge la ley. ¿Entiendes? Hasta los gobernantes supremos, todos están bajo la ley. Y entonces hay un consenso de que los hombres cuando cogen poder quieren señorearse, pero no pueden tener el poder absoluto porque si no, acaban. Entonces se dividen los poderes, así mismo es. Entonces, hermanos, eso es el resultado de la influencia del cristianismo sobre todas las naciones. Ahora, en esas naciones influenciadas por el cristianismo, donde no ha llegado sistemas como el que ha llegado a nuestra nación o a otras naciones, porque hay otras naciones que son gobernadas por el Islam, hay otras por supremacía, qué sé yo, islamista o otro tipo de naciones también, pero en una nación normal, ¿puede un cristiano ser policía? ¿Puede ser juez o funcionario del gobierno? ¿Puede? Otra pregunta sería, ¿es lícito en algunas ocasiones que esos cristianos que pertenecen a la policía, al gobierno, funcionario, es un general, un teniente coronel del ejército de un gobierno, puede participar en guerras lícitas? Bueno, si debemos obedecer a las autoridades, también sería otra pregunta. Nosotros tenemos que obedecer a las autoridades civiles, ¿sí o no? Sí. ¿Hasta dónde es la obediencia que le debemos? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. El Señor nos ayude a hacerlo lo más rápido posible, porque creo que la introducción fue grande, el desarrollo tiene que ser chiquito, en contra de la homilética. Vamos a ver a la primera, lo que dice el primer párrafo que vamos a ver hoy, que es el párrafo 2 del capítulo 24 de la Confesión de Londres de 1689. Miren cómo dice. Habla de la participación del cristiano en el oficio de autoridad civil. Ese es el tema de este párrafo. Dice, es lícito, o sea, comienzan planteando la afirmación de que es lícito que los cristianos acepten y ejerzan el cargo de autoridad civil cuando sean llamados a ello. Ahora, ese llamado, hermano, recuerde, casi todos los llamados implica la participación divina a eso. Sí, hermano, para ser barrendero hace falta un llamado. Yo sé que muchos trabajan fuera del llamado, pero usted quiere ver una persona con llamado a la mecánica, vaya a acérquese a Joel. Y usted va a ver que ese hombre chiquitico, así como está, hacen un taller de mecánica lo que usted no puede hacer. ¿Ve? Eso es un llamado divino. Y también que los hombres reconocen, porque si Joel puede pensar, no, Dios me está llamando a ser mecánico, yo siento la vocación, tengo un deseo, no es un asunto, es que tengo un deseo por trabajar aquí, yo me deleito en esto, me desestreso cuando estoy ahí embarrado de grasa y con una radial en la mano y con una pulidora, de verdad que te desestresa, a mí me estresa, no, pues yo me desestreso haciendo eso. Ahora, pero, ¿y qué hombre te da un carro para que se lo arregle? No, ninguno. Ah, no, espérate. Está bueno para desestresarte, sigue desbaratando cosas y desestrésate, pero tu llamado está por ver. Pero si hay hombres que le confían sus trabajos y salen satisfechos con su trabajo,
como este que está aquí. Entonces uno puede decir, indudablemente hay un llamado para eso, hay una vocación para eso. Entonces, aquí tenemos que deben ser llamados a ello, deben ser llamados a ello, en cuya administración deben preservar especialmente la justicia y la paz. O sea, si son cristianos, deben ser ejemplos dentro de esos gobiernos, ¿verdad? Deben ser los que preservan especialmente la justicia y la paz, conforme a las leyes que sean sanas de cada reino y estado. Conforme a las leyes que sean sanas. Entonces, con este fin, ahora bajo el Nuevo Testamento también, para que nadie tenga dudas, pueden hacer la guerra lícitamente en ocasiones justas y necesarias. Hermano, yo puedo entender que usted tenga problemas con eso. Yo lo puedo entender. Pero todos los que tengan problemas con eso van a tener un dilema con las escrituras, con los autores de la confesión. Y bueno, quisiera escuchar sus argumentos. Quisiera yo escuchar sus argumentos, porque la gente dice, no, yo estoy en contra de eso, pero ¿cuáles son tus argumentos? Bíblicos, no emocionales, bíblicos. Entonces, vamos a ver su conveniencia ética. Lo primero que hacen los autores de la confesión es hablar de la conveniencia ética de que un cristiano, para un cristiano es lícito. Y dicen así, es lícito que los cristianos acepten y ejerzan el cargo de autoridad civil cuando sean llamados a ello. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Dice así la palabra de Dios, versos del 8 al 9 y el 28. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado ¿a dónde? ¿A dónde? A los jueces. A ver, en este tiempo, ¿qué tipo de gobierno existía en Israel? Habían jueces o habían personas que habían sido establecidos por el gobierno que Dios había establecido. Dios puso hombres a gobernar en una nación. Entonces, yo sé que no es el mejor ejemplo para las naciones o estados de hoy. El tiempo en el que Dios tenía una nación que ya no existe, gobernada por él como ya no existe. Pero hermano, la premisa, la enseñanza general, si Dios ya tuvo una nación y puso hombres suyos a gobernar, ¿acaso eso ahora está prohibido? Cuando esos hombres deben hacer lo justo en cualquier nación, el principio está, es lo que debemos agarrar aquí. El principio de enseñanza está. Dice, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Los jueces deben participar en toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Dice el verso 28, no juraréis a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Hermano, ustedes ven cómo Dios está premiando el trabajo de los jueces, cómo el Dios que en su gobierno establecido en una nación premia el trabajo de los jueces, va a decir que hoy no está a favor de que hayan jueces cristianos. No, si los jueces hacen un buen trabajo, deben hacer que la ley se cumpla correctamente. Ahora, hay ejemplos clásicos de que Dios respalda esto. ¿Por qué? Sí. Usted dirá, bueno, esa es la nación de Israel, Dios puso jueces. Ahora yo pregunto, ¿y en Babilonia era una nación, era la nación de Israel? ¿El gobierno era impío o no? ¿El gobierno de Babilonia era impío o no? Era impío, un gobierno sin temor de Dios, un gobierno con leyes perversas, con idolatría a nivel estatal. ¿Sí o no? Eso era Babilonia. ¿Y quién fue gobernador allí? Gobernador allí, ¿quién fue?
¿Un hombre piadoso fue gobernador allí? Sí, Daniel. ¿Daniel estaba de acuerdo con toda la idolatría del palacio? No. ¿Lo hacía saber? Sí. ¿La pudo suspender? No. Él no participaba. Él no se enredaba con eso. José, ¿a dónde llegó a ser el principal después de Faraón? En Egipto. Hermanos, una nación pagana, idólatra, y Dios lo puso allí como un gobernador. ¿Puede un hombre piadoso estar en un lugar importante en una nación y reino impío? Claro que sí, hay ejemplos bíblicos claros de eso. Se puede hablar de Nehemías y Esdras, pero esto en torno a la nación judía. Pero también son ejemplos clásicos. Hermano, Dios, indudablemente, en las Escrituras muestra claramente que es lícito que un hombre piadoso, una mujer piadosa, o vamos a hablar de hombre piadoso mejor que mujer, pero por ahí, ocupen cargos dentro de del gobierno civil. Ahora, el interés especial que deben tener esos cristianos, ¿cuál es? Dicen los autores de la confesión, en cuya administración deben preservar especialmente la justicia y la paz, conforme a las leyes que sean sanas en cada reino o estado. Fíjense cómo los autores de la confesión están reconociendo que todos los reyes, todos los gobiernos o estados o reinos o estados no tienen todas las leyes justas. Todas las leyes no son justas. En todas las naciones o estados va a haber leyes injustas. ¿Qué tienen que hacer en este caso un gobernante cristiano? Bueno, tomar las leyes justas, que son leyes justas en ese estado, y promoverlas. Y en este caso, oponerse a las leyes injustas, estar en contra de ellas hasta donde él pueda ejercer su influencia. Vamos a ver juntos un texto más de la Escritura, Lucas capítulo 3, verso 14. ¿Qué dice Lucas 3, 14? A ver, ¿puede leerlo, Adrián? Sí, allí están dos soldados delante de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor de Cristo en su ministerio, ¿sí o no? Estaba preparando el camino al Señor. Y preparando el camino al Señor viene predicando el bautismo de arrepentimiento, que se arrepintieran todos y se bautizaran. Y llegan dos soldados delante de Juan el Bautista, pero como Juan el Bautista no era dispensacionalista, no le dijo, mira, tienen que soltar las armas porque Dios es un Dios de paz. Y bajo ningún concepto puedes tener un arma. Renuncien a ser soldados ahora mismo. ¿Le digo eso a Juan el Bautista? No, porque no era MacArthur, digo, no era dispensacionalista. Por allá, por Camagüey, hay discípulos de MacArthur que son hermanos de la congregación esta que está surgiendo ahí en Florida, Camagüey. No, yo dije, hace falta que no escuchen los sermones míos que ya están en YouTube, las enseñanzas, porque si no se van a pelear conmigo. No, son MacArthur, cuidado con eso. Eso está el Padre, MacArthur y Cristo por ahí. Bueno, espero que eso no sea el orden realmente, pero si son aficionados de MacArthur y son discípulos de MacArthur. Ahora, hermanos, Juan el Bautista, lo único que le dijo a los soldados, la orientación que les dio a los soldados, es que se arrepintieran, pero no que dejaran de ser soldados. No le dijo nada sobre las armas. Les dijo, no hagáis extorsión o injusticia a nadie, no usen la autoridad y el poder que Dios les ha conferido por medio de las autoridades civiles, que ustedes son representantes de ellos, para hacer injusticia y mucho menos para beneficio propio. No hagáis extorsión.
Y les dijo, ni calumniéis, o sea, no hagan esto que hacen todos los gobernantes civiles. Más bien, y también conténtense con el salario que tienen. ¿Y las armas? Hey Juan, pss, oye, despierta, mira que son soldados. No hay ningún problema con ser soldado. Sean soldados, solo que no usen ese poder de manera incorrecta, impía, sino de manera piadosa. Háganlo correctamente. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es preservar la paz, hacer lo justo, preservar, hermanos, en un lugar de pecado, para preservar la paz, hace falta armas. Mamá, déjame decirte una cosa. Papá, déjame decirte una cosa. Para preservar la paz en tu casa, es necesaria la vara. Es necesaria la vara. Si usted no toma la vara, en su casa no va a haber paz. Si tú te piensas que Dios es un Dios de paz y yo por nada del mundo le doy una nalgada a mi hijo, yo te voy a decir a ti que las nalgadas las va a coger otra persona, la va a coger tú de tu hijo. Pero paz no va a haber en ese hogar. El hijo necio avergüenza a su madre. Hermanos, para preservar la paz en una nación donde hay muchos pecadores, no solo un niñito o una niñita o 3 niñitos, hay muchos pecadores, hace falta la espada para preservar la paz. Nosotros somos víctimas de cuando no se usa la espada correctamente contra los ladrones, como la paz no existe. Se roba y se vuelve a robar y se vuelve a robar y no se usa la espada contra los que roban, y todos nosotros vivimos en un sigilio porque las autoridades civiles no hacen lo que tienen que hacer. Vamos a ver que las autoridades civiles tienen una facultad peculiar. Sí. Dicen los autores de la confesión, entonces con este fin ahora bajo el Nuevo Testamento deben hacer la guerra lícitamente en ocasiones justas y necesarias. Hermanos, a ver, yo entiendo, no lo entiendo a cabalidad, nunca he estado en una guerra. Por eso quizás no estoy loco todavía. Porque yo sé, todo el que ha estado en una guerra queda traumado. Yo conocí personalmente a personas que estuvieron en guerra. Algunos aquí quizás tuvieron el privilegio de conocer a Miguel, que fue cristalero mucho tiempo. Y bueno, él testificó de fe en el Señor Jesucristo por mucho tiempo. Y él es una de las personas que vivió en guerras. Y él me hizo cuentos a mí de estar en la guerra. Él piloteaba un helicóptero y él tuvo que recoger, además de andar con fusil y tirar y demás, ¿no? Pero él muchas veces tenía que ir al centro de lugares de guerra, en Etiopía, en Angola y toda esa historia, y recoger heridos y tener que seleccionar entre 40 heridos los menos graves y dejar a los otros botados ahí porque se van a morir ya de todas maneras, porque no valía la pena. Entonces, tú te imaginas hacer distinción entre persona y persona, porque si le ponías 21 personas al helicóptero, el helicóptero no se levantaba, tenías que poner 20. Pero encima de eso tú decís, pero ¿cómo no? Tengo que poner 25, vamos a ver si esto arranca o no arranca, pero no puedo dejar a estos 5 más. Pero tenías que dejar a 15 ahí. Y de esos 15 algunos te estaban diciendo, recógeme, pero tú sabías que le faltaba como 4 pedazos a una persona, a un ser humano. Y por favor, no me dejes. Y tú tenés que dejarlo ahí. Bueno, yo no sé lo que es vivir así. Lo he visto en películas, me lo han contado, pero debe ser horrible.
Entonces ahora yo decir desde este púlpito, las guerras a veces son necesarias. Bueno, yo sé que con nuestro corazón humano sensible es difícil decir eso. Pero yo les quiero decir algo. Hay en este mundo, fíjense, yo se los puse en el área de la casa. En el área de la casa, si tú no usas del hogar, si no usas la vara, no va a haber paz. Y usted dice, pero la vara no es paz, pastor. Pero tienes que usar la vara para que haya paz. Tienes que usar la vara correctamente en el momento de que tiene remedio para cuando ese monstruo crezca. Ya si no puede ser, no hay solución para la guerra. La solución es que tú te mueras o que él se vaya de la casa, ya no hay solución. La solución para que haya paz es la vara. La solución para que tú puedas recibir visita y estar con paz es la vara. Porque si no, le va a pasar a la visita por arriba de la cabeza. Y tú decirle, no, mijito, no hagas eso. Y decirle a la visita, ay, es que él es un poquito malcriado. Y pasar pena con todo el mundo y tener guerra con todo el mundo. Tú tienes que usar la vara. Ese es en el ejemplo del hogar. Ese mismo ejemplo lo llevas a la nación y si no hay autoridades civiles que usen la espada, no va a haber paz en una nación. No va a haber paz en una nación si no hay personas que tienen autorización de dar golpes y de meter en prisión al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno. No va a haber paz. Lo que va a haber es un disturbio total, un desorden total. Los ladrones van a hacer lo que les da la gana, los violadores van a hacer lo que les da la gana, los asesinos van a hacer lo que les da la gana, porque no hay. Entonces eso no es paz. Hace falta la espada para que haya paz. De la misma nación, de la misma manera, hermanos. En este mundo, cada nación tiene que tener espada para defenderse de la influencia de otras naciones del mundo para que haya paz. Sí, hermano. Es una necesidad. Es un mal necesario en un mundo de pecado. Las armas y las guerras son un mal necesario en un mundo de pecado para que haya paz. ¿Usted se imagina que una nación no tenga ninguna arma? Cuando hay tantas naciones con malintencionadas, las naciones que no tienen armas tienen convenio con otras naciones para defenderlas. Hoy en día. Las hay. Costa Rica, por ejemplo, donde muchos cubanos se quieren ir. Pero hay convenios. Hay quienes lo van a defender. Y esos quienes son poderosos. Entonces, hermanos, les digo, les aseguro, las guerras son un mal necesario en un mundo de pecado. Son un mal necesario. Si ahora mismo usted, yo mismo estoy en contra de un arma nuclear. Pero usted sabe por qué no ha habido más guerra en este mundo. Por las armas nucleares. ¿Sí? ¿Por qué usted piensa que muchos no se enfrentan entre ellos? Vamos a parar mal. Todo el mundo dice, no se metan en eso, va a parar mal la cosa. De eso se trata, de un mal necesario. Nuevamente tenemos que ir a Romanos capítulo 13, versículo 4, donde nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien, hablando de la autoridad civil. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, y hermanos, la espada nuevamente no es para acariciar, es para matar. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y hermano, yo pregunto, ¿para el que hace lo malo solamente dentro de la nación?
No, y el que viene a hacer lo malo de afuera también. Las autoridades civiles tienen la espada para hacer uso. Dentro de ella tiene autoridad, pero si viene alguien de afuera para hacer algo dentro y ellos consideran que eso no va a promover la paz y va a ser malo, tienen que defenderse. Tienen que usar la espada. Y Dios le dio esa espada. Es Dios. Miren lo que dice San Waldron. La Biblia distingue entre la vocación personal, o sea, lo que tú quieres personalmente, y los deberes de los individuos, disculpen, y los deberes de las autoridades. O sea, no es lo mismo vocación personal que los deberes de todas las autoridades. Mientras que el deber personal de los individuos es no tomarse la venganza por su cuenta, el deber solemne y público de las autoridades es ejercer la venganza de Dios contra los malhechores civiles. Yo sé que todos ustedes que han podido hacer algún uso del internet conocen la parte buena de Nayib Bukele. Para algunos estoy hablando en otro idioma, para muchos yo sé que estoy hablando en español. Nayib Bukele es el presidente actual de El Salvador. Y Nayib Bukele ha tomado ha llevado a la legislación de ese país a tomar decisiones muy importantes en contra de la delincuencia organizada que existía en esa nación. Y sus medidas, o las medidas de ese estado, desde que él es presidente, le parecen a muchas personas extremas, medidas muy malas. Pero lo que sí es cierto es que esa nación era la nación más insegura de todo el mundo, porque cualquier persona venía, te asaltaba, te quitaba el dinero y tú no podías vivir, ninguna persona de bien, o sea, no un ladrón, una persona que vivía para trabajar, etcétera, no que no eran pecadores, pero eran personas que se dedicaban a trabajar, podían dar correctamente, ni tener un negocito, ni nada, porque estos delincuentes le quitaban el dinero cuando les daba la gana, los amenazaban de muerte, les quitaban la vida a muchos que se oponían, etcétera. Y estas delincuentes andaban para acá y para allá como si nada. Y hoy en día, ha llegado a ser esta nación de las naciones más seguras de todo el mundo. De las más seguras de todo el mundo. Y algunos han dicho Bukele, porque ha metido en prisión a todos estos gánsteres, estos maleantes, estas personas, estos delincuentes y asesinos. Los ha metido en una prisión segura por tiempo indeterminado. Y algunos han dicho, pero tú mira, como tú dices que Dios esto y Dios lo otro, pero Dios perdona. Y él dice, sí, Dios los puede perdonar a ellos. Y yo los puedo perdonar también. Pero ellos, según la autoridad civil, deben permanecer en prisión. Una cosa es lo que yo personalmente pueda hacer con cada uno de ellos, pero otra cosa es lo que las autoridades civiles deben exigir de cada uno de los malhechores. Hermanos, a una persona con pena de muerte porque ha asesinado en serie, violado y asesinado en serie, tú lo puedes perdonar. Todos sus víctimas lo pueden perdonar. Todos te perdonamos. Esa persona arrepentirse, confesar sus pecados, llorar, recibir el perdón de Dios y ser asesinado públicamente delante de todos para escarmiento, para bien de él y de todos, todo el lugar donde este hombre vive. No hay ningún problema con el perdón, lo perdonamos. Pero como autoridad civil debe recibir el castigo que debe llevar. Yo debería dar también el último párrafo de este capítulo, pero no va a ser posible por el tiempo. Vamos a terminar aquí. Padre, gracias damos en Cristo. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta verdad. Concédenos, Señor, entenderla. Concédenos, Señor, asimilarla según las Escrituras. Y creer lo que la Escritura enseña, no lo que nuestro corazón dicte. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, ¿alguna pregunta? O sea, yo tenía diseñado realmente los 2 párrafos hoy,